Esta mañana, como yo les decía, hermanos, quiero hablar acerca de una mayordomía financiera ejemplar. Y quiero ocupar uno de los cuerpos de texto más gráficos y más bondadosos y a la vez más prácticos que podemos encontrar en este tema. Y me refiero, y a algunos les va a sorprender, que es Primera de Timoteo capítulo 6. Vámonos todos por favor a Primera de Timoteo capítulo 6, del versículo 3 al versículo 19. Es un cuerpo de texto bastante grande, así que vamos a ir no rápido, pero sí con paso firme, y tenemos el tiempo suficiente para desarrollarlo. Obviamente, al ser un texto bastante largo, vamos a desarrollarlo de manera general. No voy a entrar a todos los detalles que pudiéramos nosotros hacer. Por ejemplo, si alguien quisiera predicar expositivamente este cuerpo de texto de una manera un poco más específica, de este texto perfectamente se hacen 3 sermones exactos. Sin embargo, queremos irnos al contexto general del texto y ver de manera general todo el gran mensaje que este cuerpo de texto realmente está predicando. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Hermanos, porque el mal manejo financiero o el mal manejo de los problemas financieros impactan negativamente la vida de cualquier persona y lamentablemente de algunos cristianos. Bueno, los problemas financieros o el mal manejo de los problemas financieros es una de las grandes causas hoy por hoy de estrés. Por problemas financieros muchas personas no duermen. Por problemas financieros a otros les falta el apetito. Por problemas financieros no podemos negar que mucha gente se deprime. Por problemas financieros, incluso algunos, usted y yo somos testigos porque hemos enterado de personas que se han quitado la vida por no saber qué hacer. Yo no sé si usted sabía, pero actualmente, estos son datos reales para el año 2025, el 35% de los divorcios, lamentablemente dentro de lo que conocemos como la iglesia evangélica, son por mal abordaje en problemas financieros. Y de hecho, los problemas financieros son la causa número 2 en el mundo de las discusiones matrimoniales. Así que sí es un tema relevante, es un tema importante y la Biblia tiene mucho que decir acerca de eso. Por eso es que en el texto de hoy, de hecho el texto de hoy nos va a responder una pregunta de manera muy obvia, muy directa. Y la pregunta que responde el texto es: ¿cuál debe de ser la actitud de nosotros los cristianos ante el dinero? Nos va a enseñar el peligro de amar las riquezas y el beneficio o el llamado que Dios nos hace de entender que nuestra riqueza es Cristo y qué hacer entonces con los bienes materiales que Él nos ha dado. Así que, ahora, el contexto de este pasaje es muy importante para poderlo interpretar. Debemos de entender, hermanos, que de primera mano, Pablo le está escribiendo a un joven pastor llamado Timoteo que estaba pastoreando la iglesia en aquel momento de Éfeso. En este texto de 1 Timoteo 6, del 3 al 19, él enseña prácticamente a Timoteo 3 cosas. Esto que le voy a decir ahorita va a ser importante recordarlo al final. 3 cosas le enseña Pablo a Timoteo en este texto. Primero, que sí existe, hermanos, una relación directa entre la falsa doctrina, que alguien crea una falsa doctrina, y una mayordomía infiel de los bienes materiales. Él lo va a demostrar. Él va a demostrar a Timoteo que si alguien es un mayordomo infiel, es porque necesariamente cree falsas doctrinas. Número 2, que el contentamiento, es decir, con las cosas materiales, viene a la vida de una persona de estar satisfechos en Cristo. Si uno no tiene satisfacción en Cristo, nunca va a estar contento con lo que tiene. Y en tercer lugar, que precisamente lo que evita entonces que caigamos en impiedad o que caigamos en ver la piedad como fuente de ganancia, y lo voy a explicar, ese texto es importante, precisamente es la falta de contentamiento. Entonces, en resumen, lo que Pablo le enseña a Timoteo es: huye del peligro del amor al dinero,
entiende que esto lo produce las falsas doctrinas y entonces le va a hacer un llamado. Y el llamado es: Timoteo, ten contentamiento con lo que tienes, enséñale esto a todos los ricos de la iglesia, que sean generosos, y utilicen los bienes conforme a lo que Dios quiere, entendiendo que en medio de todo esto, lo que te va a ayudar a hacer todo esto es comprender que Cristo es tu verdadero tesoro. Él es tu verdadera riqueza. Y hasta que no entiendas eso, cualquier otra cosa que no sea Cristo va a ser tu ídolo en tu corazón. Va a ser lo que más tú valores. Pero cuando todo pasa a debajo de Cristo, es porque Cristo es lo más importante del corazón de una persona. Así que este texto se divide en 3 grandes partes. Del 6 al 10, hermanos, lo que vamos a aprender es que este texto enseña el peligro de amar las riquezas y la necesidad entonces del contentamiento que tenemos en nuestro corazón. Hay una necesidad. Del 11 al 16 nos enseña cómo el hombre de Dios debe de poner su satisfacción en el gran tesoro que ya posee, el cual es Cristo en nosotros. Y del 17 al 19 nos enseña a nosotros a enseñar esto que estamos aprendiendo a los demás dentro de la iglesia para glorificar al Señor. Así que yo tengo un objetivo muy claro, hermanos, con la enseñanza de esta mañana rápidamente, y es convencerte de que porque Jesús es nuestra verdadera riqueza, seamos fieles mayordomos del dinero. Una vez más, este va a ser mi objetivo: convencerte que porque Jesús es nuestra verdadera riqueza, seamos fieles mayordomos del dinero. Así que quiero que me acompañen todos, por favor, al versículo 3, no lo hemos leído aún. Y el primer gran punto que nos enseña este texto es el peligro que hay de confiar en las riquezas temporales y por lo tanto la necesidad que tú y yo tenemos de estar contentos con lo que tenemos. 1 Timoteo 6:3 dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si se da cuenta, Pablo inicia enseñando 3 características de los falsos maestros. 3 características de los falsos maestros en este versículo 3. Número 1, ellos enseñan doctrinas distintas al evangelio. Número 2, no se conforman, o es decir, no se someten a las sanas palabras o a la sana doctrina. Y número 3, ni tampoco a la doctrina que es conforme a la piedad. Estas son las 3 características de un falso maestro en este texto. Ahora, ¿cuál es el resultado de cuando una persona ahora piensa en ti? Tal vez tú no eres un falso maestro, pero tú eres un cristiano. ¿Qué sucede, hermano mío y hermana mía, cuando tú no te sometes a la sana doctrina? Cuando tú en el día a día negocias en tu corazón y en tu mente con Dios, en donde prefieres hacer algunas cosas según Dios y otras a tu manera. ¿Qué sucede o qué sucederá? Pues entonces el resultado lo dice del 4 al 5, Timoteo. Pablo a Timoteo, y le dice: ese hombre, es decir, los que hacen eso, ¿verdad? Dice, está envanecido, nada sabe, aunque sepa teología, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, escuche, nacen envidias, ahí vienen pleitos matrimoniales, laborales, personales, familiares, papá, mamá, hijos, hermanos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ok, lo que en resumen le está enseñando Pablo a Timoteo, hermanos, es que los pleitos entre personas, los pleitos dentro de las iglesias, pleitos familiares entre hermanos, muchas veces es por mirar la piedad cristiana como un medio de lucro. Ahora, es importante entender el texto y luego hacemos las aplicaciones, porque recuerde que le está escribiendo a un pastor. Por eso le habla de ocupar la piedad o la religión cristiana como fuente de ganancia para un pastor.
Eso es lo que le está enseñando, pero tiene grandes aplicaciones a la vida cristiana. Ya vamos a ir a eso. Déjenme explicarle a qué se refiere Pablo a Timoteo en ese entonces. Lo que sucedía, hermanos, en aquel entonces, recordemos que Timoteo se encontraba en la tremenda iglesia de Éfeso. Tremenda no por su tamaño, sino que porque la ciudad es tremenda. La iglesia se encontraba en una de las ciudades más cosmopolitas de aquel momento, en la gran ciudad de Éfeso, donde se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, como era el templo de la diosa Diana. Ok, resulta que en aquel entonces existió algo que hoy se le llama un circuito de predicadores itinerantes. ¿Qué es eso? Predicadores itinerantes. Es decir, había personas que predicaban como los apóstoles, pero que ellos hacían un circuito de visita por varias ciudades, porque lo que querían es que les dieran ofrendas por predicar. Eso es lo que estaba ocurriendo. Predicadores itinerantes en varias ciudades. Incluso cuando ellos iban a los parques, recordará usted que Pablo, por ejemplo, cuando va, antes de que lo invitaran al Areópago, dice que en Grecia él estaba en los parques, es decir, en los grandes parques, enseñando. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, hermanos, recordemos, en este tiempo no había redes sociales, no había televisión, no había radio. Entonces, ¿dónde la gente se enteraba de los chismes de la ciudad? En los parques. Claro, ahí se hacía el atolito de lote, ¿verdad? Se ponían la sillita. Entonces, y los grandes pensadores y los grandes discursadores de discursos, de grandes enseñanzas, los maestros de las escuelas filosóficas se reunían en los parques. Entonces estos predicadores iban a diferentes ciudades, a diferentes parques, para adoptar un grupo de discípulos que le pagaban al maestro para que ser enseñados por el maestro. Ellos pagaban a los filósofos también. Entonces se formaron las diferentes escuelas de pensamiento. Entonces, pero así como habían escuelas de pensamiento filosóficas en Grecia, en Éfeso había predicadores itinerantes y el interés de ellos era económico. De hecho, era muy obvio. Entre más discípulos tenían, más dinero recogían. Entonces el interés de ellos era tener más discípulos, porque obviamente tenían más dinero. Ahora, eso es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo: cuídate de ellos, porque si te das cuenta, como el interés, fíjese bien, si aquí hubiera predicadores itinerantes en El Salvador, ellos serían amigos sabiendo que entre más discípulos tengan, más dinero reciben. ¿Serían amigos? No, había muchas disputas. ¿Por qué? Porque mirarían a las personas como competencia, como bienes. Entonces competirían. Es como que una iglesia compita con otra por ver quién tiene más miembros y comienzan a robar los miembros. Es exactamente igual. Lo que estaba ocurriendo es que entre ellos había muchas disputas porque miraban la piedad, la predicación, como fuente de ganancia. ¿Me di a entender, hermanos? Ok. Entonces lo que Pablo está enseñando entonces a Timoteo es muy simple. En un mercado de ideas, el que tenga más ideas creativas, el que se exprese mejor, el mejor predicador a la mente del consumidor, va a ganar más. Entonces, ahora, esta práctica, hermanos, llegó a ser tan popular en aquel entonces que ya en el siglo I, cuando vemos nosotros el desarrollo de la iglesia, incluso esto llegó a ser un gran problema. Fue de tal manera un problema que hay un documento histórico que usted lo puede buscar, de hecho está en diferentes medios, que se llama la Didache o la enseñanza de los apóstoles. No es porque los apóstoles enseñaron esto, sino que al libro así se le puso. La Didache se escribió a inicios del siglo II y este fue un documento que se repartió a muchas iglesias, que era para ordenar la liturgia de las iglesias de aquel entonces por los diferentes problemas que se ocasionaban dentro de las mismas. Pues entonces, en la Didache se estableció reglas sobre cómo tratar con los predicadores itinerantes, para que vea usted el problema que llegó a ser eso que está mencionando Pablo. Y quiero citar a la Didache. De hecho, en la parte, en el segmento de la Didache que se llama Fidelidad a la Doctrina, en el apartado dentro de la fidelidad a la doctrina del apóstol itinerante,
la DDH mandó a dar esto a todas las iglesias. Si bien, aquí va a hablar de un predicador itinerante. Si viene y quiere quedarse más de 3 días, ese es falso profeta. Si dicen algo que no se conforma al evangelio de Cristo, él es falso profeta. Si pide dinero por enseñar, es falso profeta. Ellos no pueden estar más de 3 días en una iglesia predicando, porque entonces dicen, no, usted lo que quiere es billullis, dólares. Entonces, ahora, en la historia, hermanos, esto no debe extrañarlo porque en la historia esto ocurrió. ¿Cuál fue uno de los grandes motivadores que llevaron a los reformadores a intentar reformar la iglesia aquel entonces? Que la iglesia en aquel momento, la católica romana, ¿qué es lo que estaba vendiendo? Hicieron de la piedad una fuente de ganancia, que hasta el día de hoy funciona así. Era para construir lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro, recuerden, que se levantaron grandes finanzas porque estaban perdiéndolas por todo el despilfarro que había. Ahora, eso sucede también hoy en día. Hace poco estaba hablando con un pastor en Honduras y me contó algo que yo no conocía, por eso me sorprendió, y me dice, ¿sabes lo que hace poco un amigo me dice? Porque yo le comentaba, me decía este hermano, él es un pastor reformado, y él me decía, fíjate hermano que hace un año tuve una situación financiera bien difícil. Y entonces uno de los hermanos, pero que no es reformado, me dijo, no, pero eso se arregla fácil, le dijo. ¿Cómo? Anda a Estados Unidos, mira, sácate la visa y hablale a todos tus amigos y hace un circuito de predicación en diferentes iglesias. Allá pagan muy bien. Mira, yo eso hago, le dice. Cuando yo tengo problemas financieros, le hablo a mis amigos que me inviten a predicar, voy a las diferentes iglesias y mira, yo me traigo de allá por lo menos $4,000, $5,000. Y yo le dije, no te puedo creer. ¿Eso te dijo? Sí, me dijo. Wow, le digo. Qué podrido estamos, le digo. Ahora, este pecado también tú pudieras estarlo cometiendo en este momento. De ver la piedad como una fuente de ganancia. Porque así como hay pastores que hacen negocios con el evangelio, así también hay cristianos y cristianas que ven el matrimonio como una fuente de ganancia. No se casan para dar. ¿Se casan para qué? Para recibir comida, amor, aguja, hilo, compañía, dicen, para no estar solo. Entonces tú eres alguien que ve el matrimonio como fuente de ganancia. No te casaste para dar, te casaste para recibir. ¿Y tú sabías que esa es la principal causa de divorcios en el mundo? ¿Cuál? El ver al otro como un instrumento para tu felicidad. Tú no estás exento de este pecado. Y lo mismo pasa hoy en día en las iglesias. Usted sabía, y se lo voy a decir, usted sabía que aquí en El Salvador, muchas de las iglesias que, obviamente no voy a decir los nombres, pero que muchos de nosotros conocemos, ellos no funcionan con el servicio en las iglesias, con servidores en las iglesias, sino que les pagan. Yo recuerdo que en una ocasión que nosotros los pastores teníamos que viajar, íbamos a ir a ser capacitados, andábamos buscando quien nos pudiera suplir algunas necesidades para el culto del domingo que venía. Y yo recuerdo que preguntándole a un hermano, me dice él, bueno, sí, yo le puedo decir al que canta aquí, vaya y todo. Y entonces me dice, solo que ponete de acuerdo con él cuánto le vas a pagar. ¿De qué? Porque va a llegar a cantar. Pero nada, me le digo, ¿y tú le pagas? Sí, por cada domingo a toda la banda. Ellos me ponen una tarifa y me dicen lo que quieren.
Y así son los servidores, los del tráfico, los de... ¿Qué? Sí, hay que pagarles, si no, no sirven. Hijo del diablo, le dije. No, en serio, es increíble la codicia que hay en el corazón humano. Ahora, ¿cuál es la raíz de todo esto según Pablo? Bueno, es la falsa doctrina. Es no conformar la doctrina al evangelio. Pablo lo que le está enseñando a Timoteo es: Timoteo, ten en cuenta esto, no hay piedad donde no hay verdad. No hay piedad donde no hay verdad. No hay piedad donde no se somete nadie a la verdad. Por eso, acompañando el versículo 6, es que Pablo entonces en el versículo 6 le dice a Timoteo: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque el problema es la codicia que hay en el corazón por causa de una mala doctrina. Lo que le está enseñando Pablo con este versículo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Fíjense en lo que le está enseñando. Le enseña, hermanos, que la piedad, el cristianismo, la vida piadosa, no es un medio para obtener ganancias, sino que ¿saben cuál es la ganancia que nosotros hemos recibido? La piedad misma. Es impresionante lo que está enseñando Pablo. Pablo le está enseñando a Timoteo que la piedad no es una fuente de ganancias, sino que la piedad es la ganancia del cristiano. La ganancia del cristiano es la piedad en él y la piedad en la iglesia. Ese es un don de Dios, es una virtud para nosotros que se desarrolla mediante el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la piedad en el contexto de Pablo en 1 Timoteo? Porque es importante definirla. La piedad, hermano, es la vida transformada por el evangelio. En palabras simples, es la vida sometida a Cristo. La vida sometida a Cristo, la vida sometida al evangelio, transformada por el evangelio, es la vida transformada por la verdad de Cristo y su obra redentora. Y eso solo lo produce la sana doctrina. Entre más tú estudies la palabra de Dios y entiendas las doctrinas bíblicas detrás de ella, entonces tu conducta se va a parecer más a la de Cristo. Amén. ¿Por qué Cristo se comportó como se comportó? Bueno, porque Él era el Cristo. Y Romanos nos dice que tú y yo estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Entonces, ¿cómo tú y yo sabemos que tú eres un hombre y una mujer piadosa? Bueno, porque vas a tener una conducta similar a la de Cristo. A eso es piedad. Entonces, lo que está enseñando Pablo es que la ganancia del cristiano es la piedad, el tener una vida ejemplar. Pero, y mire qué interesante el juego de palabras de Pablo, pero la gran ganancia, oye, la ganancia es la piedad. La gran ganancia es que a tu vida transformada, a tu conducta ejemplar, le agregues el contentamiento. Esa es la gran ganancia del cristiano. Que esté contento con lo que tiene. Que estés contento con lo que Dios te da, sea mucho, sea poco. Porque si tú eres una persona conforme al carácter de Cristo, pero no tienes contentamiento, hermano, vas a tropezar. Vas a tropezar. Y es que, hermanos, tenemos que entender algo. En la práctica, y lo digo en el día a día, el contentamiento es algo precioso, pero es muy fácil de perder. Y el principal ladrón del contentamiento en tu vida y en mi vida es la codicia. Es no estar satisfecho con lo que Dios nos da. Ese es el gran ladrón del contentamiento. Y por eso entonces Pablo le va a enseñar ahora a Timoteo 3 razones para no confiar en las riquezas materiales. Claro, si él está diciendo a tu piedad, que es la ganancia del cristiano, le agregas el contentamiento y que recibes la gran ganancia, es decir, vean todos para acá, está ocupando el lenguaje financiero. Si esta es tu ganancia, entonces yo te voy a ordenar 3 cosas. 3 cosas, o te voy a dar 3 razones por las cuales no debes de confiar en las riquezas temporales.
Primera razón, porque no son eternas, son temporales. Versículo 7 al 8, rápidamente leámoslo, dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abriguito, estemos contentos con eso. Miren, cuando usted y yo partamos a Dios, nos llevaremos lo mismo que se va a llevar Elon Musk. Nada. ¿Ya lo entendimos, hermanos? Job lo entendió. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá al cielo. El predicador en Eclesiastés 5, él dice, sí, dijo lo mismo: como salí del vientre de mi madre desnudo, así vuelve el alma. De hecho, Jesús mismo nos mandó eso a nosotros. Jesús dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde el polillo y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en los cielos. Hermano, si nuestra experiencia es eterna, si nuestra existencia es eterna, pongamos confianza en las cosas eternas. Y eso es lo que Pablo está enseñando a Timoteo: no pongas tu confianza en el dinero y en lo que compra el dinero, porque eso es temporal, Timoteo. A la luz de la eternidad, ¿de qué te sirve tener X cosa o 3 cosas de lo mismo? A la luz de la eternidad. Segunda razón por la cual no hay que confiar en las riquezas, le enseña Pablo a Timoteo: porque destruyen tu vida. Mira, acompáñame lo que dice el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lo que te está diciendo la Biblia, hermano, es que la codicia te hace infeliz, porque la codicia es infructuosa, la codicia es insaciable. Por codicia muchos traicionan, matan, abusan, mienten. Se destruyen familias enteras por la codicia. Y lo tremendo es que entre más una persona tiene, más vacío se siente. Porque la codicia es insaciable. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto de eso. De hecho, el historiador, hermano nuestro, Herbert Skolzberg, él escribió lo siguiente referente a unas observaciones que él hizo. Dice que una observación que hizo en la historia, y él dice: cuando todas las necesidades legítimas, ¿cuáles podría ser de un ser humano? Una necesidad legítima, ¿cuál es? Comer, dormir, ¿verdad? Etcétera. Okay. Cuando todas las necesidades legítimas, como la comida, la bebida y el compañerismo, son saciadas, los deseos ilegítimos, como el orgullo, la envidia y la codicia, son insaciables. Y lamentablemente, hermanos, todo lo hemos experimentado. ¿Tú te acuerdas cuando tú comenzaste a trabajar? Cuando tú tenías solo el salario mínimo, bueno, y tú comprabas solo lo que era necesario para vivir. Pero en la medida que fuiste ganando más, tú quieres más. Todos queremos más. Entre más ganamos, más queremos. Antes comprábamos leche ira 26 y hoy usted compra pinito. ¿Verdad? Porque ira ya no, dice usted. ¿Verdad? Y tan rica que es la ira 26. ¿verdad? Rica que es. Pero bueno, productos nostálgicos. Antes usted compraba pupusas de la señora de la esquina. Hoy no, usted va a Margot. o cualquiera, pues, no sé, la Suiza, donde sea, pues. El punto es que me entendió. Y lamentablemente eso genera un vacío que te va destruyendo, te va frustrando. Tercera razón por la cual no hay que amar el dinero, porque no tenemos que confiar en las riquezas o en los bienes materiales. Tercero, porque el amor al dinero es la raíz
de todos los males, versículo 10 lo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y esto nosotros lo vemos en la historia de la humanidad. Hermanos, las grandes guerras, de hecho, la conquista actualmente por la luna. No sé si se han dado cuenta que hasta Venezuela quiere ir a la luna. No se han dado cuenta, ¿verdad? Venezuela y no sé quién es más. ¿Sabe cuál es eso? Es lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Las guerras siempre, casi siempre, han sido por el control de los recursos naturales. Trump lo acaba de decir abiertamente. Trump dice, queremos que haya paz en Ucrania, pero nosotros le hemos dicho que el costo para ellos de haberlos ayudado por tantos millones es que nos entreguen las tierras raras. Y si no, no hay negocio, le dice. Quiero que entienda que a nivel de la historia de la humanidad, las grandes guerras siempre han sido precisamente por recursos naturales, por la codicia. Por eso es que Crisóstomo llegó a decir, Crisóstomo el pico de oro, ¿verdad? Uno de los grandes predicadores que ha tenido la iglesia en toda su historia. Crisóstomo dijo, quita pues el amor al dinero y pondrás fin a toda guerra. Hermanos, por amor al dinero el joven rico no siguió ni sirvió a Jesús. Es más, Jesús dijo que un rico por eso era difícil que se convirtiera. Por amor al dinero los líderes se corrompen. Miqueas 7:3 dice algo increíble, tan gráfico que sucedía en aquel momento, en el tiempo de Miqueas. Dice, el funcionario exige dinero y se soborna al juez. Los líderes importantes hacen las leyes a su conveniencia y entre ellos y el funcionario entretejen sus proyectos. Codicia. Por amor al dinero hay quienes no duermen por no tener lo que quieren, y otros no duermen por no querer gastar lo que tienen. Y ambas cosas hacen tu vida miserable, porque no disfrutas lo que Dios te ha dado. Por amor al dinero, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. ¿Se recuerdan Hechos 5? Por amor al dinero, o por amar a este mundo, el dinero de este mundo, Demas abandonó a Pablo. Por amor al dinero, Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Hermanos, esto es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. Es lo que Dios nos está enseñando esta mañana a nosotros. La codicia soborna el alma. La codicia soborna tu alma, soborna mi alma. Y por eso es que gran ganancia es que a la piedad, que es tu ganancia y mi ganancia en Cristo, se le añada contentamiento. Estar contento con lo que tenemos. ¿Se acuerdan ustedes el pastor que les conté que recibe $50 mensuales de diezmo y ofrenda a su iglesia? ¿Sabe que yo nunca a él lo he visto enojado ni amargado por eso? Yo un día, yo sabía, entendía o me imaginaba la respuesta en todo dicho. Y le pregunté, mira, ¿y por qué? Yo le dije, mira, ¿por qué esto es así, así, así? Y se puso a reír y me dice, porque yo confío en el Señor, pastor. Me dice, yo he aprendido a estar contento con lo que me da. $50 al mes, la iglesia. ¿Cuál es el secreto entonces de estar contento? Ahora, la pregunta que surge en este texto es, ¿cuál es entonces el secreto para el contentamiento? Para estar contentos. Sí, porque si yo te digo, hermano, esté contento, yo te meto al legalismo. Te dejo ahí y te fuiste como veniste. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lograr el contentamiento en mi corazón? Bueno, estando satisfechos única y exclusivamente con Cristo como nuestra riqueza. Amén, hermanos. Y es lo que ahora Pablo le va a enseñar a Timoteo. Sigamos leyendo, versículo 11 al 16. En este texto voy a solo leerlo rápido, no me quiero detener en este texto. Ya lo he predicado, de hecho, aquí en la iglesia. Como las características del hombre de Dios, puede buscar usted este sermón. Pero del 11 al 16, Pablo le insta a Timoteo a que sea un pastor fiel que confía en la grandeza de Dios. Es más, le llama a Timoteo a que él debe ser un modelo de fe para la iglesia.
de cómo un cristiano confía realmente en Cristo como su riqueza. Le manda, por lo tanto, a ser un hombre de Dios que confía en Cristo como su riqueza misma. Vamos a leer el texto. Del 11 al 16 dice, 11. Mas tú, oh hombre de Dios, ¿cuál es el primer mandamiento? Huye de estas cosas. Hermanos, ¿de cuáles cosas? De todo lo que ella dijo anteriormente. Es decir, huye de la codicia y huye de la falsa doctrina que incita a la codicia. Me encanta cómo John MacArthur comenta este versículo, y él dice, un hombre de Dios es alguien que es fugitivo toda su vida. Y estoy 100% de acuerdo. Huye de estas cosas, mi hermano. Huye de la codicia. Luego, ¿qué dice? Y sigue. Mira las virtudes que hay que seguir. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es decir, sé virtuoso. Tercer mandamiento que le da a Timoteo, 12, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí la palabra pelear en griego es el vocablo agn, de donde viene la palabra agonía, AGN. Lo que Pablo le está diciendo es pelea hasta la muerte, Timoteo. Pelea para no dudar de Dios cuando venga la escasez financiera. Pelea para no dudar de Dios cuando vengan los problemas matrimoniales. Pelea para no perder la fe cuando tengas problemas con tu familia. Pelea para no perder la fe. ¿Se acuerdan ustedes que eso fue lo que Jesús le pidió a Dios por Pedro? Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, 3 veces ha pedido. Perdón. Satanás te pidió para zarandearte. 3 veces fueron las que él negó. Perdón, por eso me quedé callado. Satanás te pidió para zarandearte. Una cosa le pidió a mi Padre. ¿Qué fue? Que tu fe no falte. Es lo mismo. Pelea por tu fe. En otras palabras, pelea por no abandonar la sana doctrina. Cuando estés en problemado, Timoteo, lee la palabra porque la fe viene por él. Oír, lee la palabra y no dudes de la palabra. Es cuando más debes desconfiar en la palabra. No dudes. Timoteo, no dudes. Pelea hasta la muerte. Lucha por no abandonar el ministerio. Lucha por no divorciarte. Lucha. Y cuarto mandamiento que le da, versículo 13 al 14. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿A qué se refieren estas frases tan interesantes? Que guardes el mandamiento. Y menciona a Jesús frente a Pilatos. Vean todos para acá, que es bien simple entenderlo, y lo voy a decir rápidamente. Así como Jesús frente a Poncio Pilato, no le importó, sabiendo que él podía morir, no le importó eso, y confesó que él era el Rey de Reyes, sabiendo que él podía morir. Así nosotros tenemos que confesar el Evangelio todos los días de nuestra vida, no importa el costo. Amén. Aun cuando no tengas dinero, aún en los problemas financieros, guarda el Evangelio. No robes, no hagas chanchullos, que no te sobornen, no te corrompas. Glorifica a Dios, guarda el mandamiento. Así como Jesús lo guardó frente a Poncio Pilato, sabiendo que al decir eso, él iba a morir. Igual tú, guárdalo. Amén. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que huir, seguir, pelear y guardar? Bueno, sigamos leyendo el versículo 14 y versículo 15 en adelante. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hasta que Cristo venga? Y aquí viene el centro de todo el pasaje. Le dice acerca de la aparición de Jesús, la cual, ahí está en femenino porque está hablando de la aparición de Jesús, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano
Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Hasta cuándo tenemos que huir de la codicia? ¿Hasta cuándo tenemos que agregar a la piedad contentamiento? ¿Hasta cuándo nosotros tenemos que hacer todas estas cosas? Hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque Él es nuestra riqueza eterna. Porque el que tiene a Cristo no le falta nada. Aunque todo faltara en esta vida, el que tiene a Cristo no le falta nada. Pablo le está enseñando a Timoteo que la razón, hermano, por la cual tú y yo tenemos que poner nuestra esperanza en las riquezas, sino que estar contentos precisamente con lo que tenemos, es porque tú y yo ya somos ricos. Sí, hermano, tú y yo somos ricos. Aquí vemos puros millonarios. No, en serio, más que millonarios. No hay palabra en el diccionario para definir la riqueza que nosotros tenemos. Tenemos una riqueza más grande que la de Salomón. Su nombre es Jesucristo. Y es lo que está enseñando aquí la Escritura. Amén. Todos somos ricos. Así que esta es la razón por la cual Pablo, él miraba como basura lo que él tenía incluso. Porque Cristo no es esta riqueza. Mira, hermano, si Cristo es nuestro tesoro eterno, ahí toma sentido porque es insensato confiar en las riquezas temporales. Ahí es donde toma sentido todo. Mira, hermano, si tú gozas ya de lo eterno, ¿por qué buscar lo temporal? Si podemos tener satisfacción en lo que ya es, ¿por qué buscar lo que no es? Si el sol de justicia ya nos alumbra, ¿por qué confiar en las velas que este mundo ofrece? Si Cristo lo es todo, ¿por qué insistir en buscar lo que es nada? Y ese es el punto. Por eso confiar en las riquezas temporales es insensatez. Porque ya somos ricos. Y por eso es que cuando Jesús nos ordena atesorar en el cielo, Él dice, la razón, dice, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Si te das cuenta, lo que está enseñando Jesús es que tu corazón sigue tu tesoro, no al revés. Donde está tu tesoro, ahí va ¿qué? Tu corazón. Entonces, ¿qué debes de cuidar? En el texto que estoy mencionando, porque hay otro texto que dice que hay que cuidar el corazón, pero no es este texto. En este texto, ¿qué es lo que hay que cuidar? Si el corazón es el seguidor, ¿qué hay que cuidar? El tesoro. Tienes que asegurarte que sea Cristo. Porque si no es Cristo, ahí va a ir ¿qué? Tu corazón. Por ejemplo, si lo que tú más valoras es tu reputación, si lo que más valoras es tener una gran empresa o un gran renombre en la ciudad, aumentar tus riquezas, tener más y tener mejores cosas, quiero que entiendas que ahí va a ir tu corazón, ahí va a ir tu conducta. Y eso es pecado. Lo que está enseñando Pablo a Timoteo es que tu tesoro da forma a tu ética. Y para los que enseñan ética, entiendan esto. Tu tesoro da forma a tu ética, a tus prioridades y al uso de tus recursos, incluyendo tu tiempo. Pero por ejemplo, si tú deseas realmente a Cristo, no la reputación, si tú realmente anhelas la gloria eterna, si para ti realmente tu amor es por las riquezas eternas, por el Evangelio, ahí va a ir tu corazón. Y estarás contento con lo que tienes porque Cristo es la mayor riqueza que tienes. Puedes perder todo, pero no perdes la perla, no perdes el tesoro, no perdes la riqueza, no la pierdes. Y por lo tanto podemos estar contentos. Nos duele que nos quiten, sí, pero tenemos a Cristo, tenemos el tesoro, tenemos la cuenta llena bancaria del cielo, que es Cristo. Entonces ahí es cuando comenzamos a sopesar que las cosas temporales como que no son tan importantes a la luz de la eternidad. Y entonces podemos aprender a vivir contentos con lo que tenemos. Amén. Así que Pablo le enseña a Timoteo a no poner tu esperanza en el dinero como lo hacen los falsos maestros, sino en Cristo tu tesoro. Lamentablemente esto es importante para nosotros hoy, hermano.
Hace poco me contaron, para mi propio dolor, y es cierto, hace un par de meses atrás me contaron de un hermano nuestro aquí en la iglesia, una persona aquí de aquí en la iglesia, que en una conversación pública, él comenzó a jactarse. Y él comenzó a decir, esta persona comenzó a decir: yo soy una persona exitosa, yo tengo más dinero que ustedes, tú no sabes con quién estás hablando, yo tengo mucho poder aquí, mucho poder. Y lo hizo para avergonzarlos. Qué triste. Porque para esa persona, su tesoro no es Cristo. Si Cristo es tu tesoro, vas a poder amar a tu esposa como debe de ser amada. Vas a poder amar a tu esposo y ser fiel, ambos. Si uno ama a Cristo, todo se ordena. Y por último, entonces, ¿cuáles son los beneficios de enseñar esto a otros, a cómo glorificar a Dios con las finanzas? Porque eso así termina. Y Pablo ahora termina este texto enseñándole a Timoteo cómo enseñar todo lo anterior a los demás. Y dice, versículo 17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, Pablo le está ordenando a Timoteo, hermanos, a enseñar a los ricos lo que Dios le enseñó a través de Pablo a él, a Timoteo antes: a no poner las esperanzas en las riquezas, sino en Jesús. Ahora, esto es importante aclarar. Pablo no le está diciendo a Timoteo, o sea, el llamado no es a vivir en miseria o a despreciar los bienes que Dios te entrega. Sí, porque ante un sermón así, alguien que lo interprete mal pudiera decir, entonces Dios nos está diciendo que no tenemos que disfrutar nada, que tenemos que despojarnos de todo, que en lugar de comer pupusas en la pupusería suiza, tengo que comerlas siempre entonces allá. No, no está diciendo eso la Biblia. Sí, porque yo quería comprar Pizza Hut, pero me toca comprar Pizza Nova entonces. No. Tan rica que es, por cierto, también. Ve. Tiene hambre, pastor, quizás. Ah. No es ese el llamado de Pablo a Timoteo. ¿Sabes a qué es? A que disfrutes lo que tienes. Amén. Pero de dos maneras: para ti y tus hijos y tu esposa, para la familia, y siendo generoso. Ambas cosas. Te lo voy a explicar. ¿A quiénes Pablo manda a Timoteo a enseñar? ¿A quiénes? Timoteo le tiene que enseñar todas estas cosas. ¿A quiénes dice el texto? ¿A quiénes? A los ricos. Ok, ¿quiénes son los ricos? Esa pregunta es difícil de responder, porque esa sí es relativa. Mira, te lo voy a poner en perspectiva. Según el reporte global de la riqueza en el año 2024, si tu patrimonio actual o al final de tu vida va a ser más de $100,000, sumando tus salarios, sumando lo que tienes en casa, el valor de tu casa, el valor de tus vehículos. Si tu patrimonio actual es de más de $100,000, tú perteneces a la clase rica del mundo. Para que entiendas cuál es el nivel de pobreza que hay en el mundo. Si tú tienes 2 vehículos, una casa de más de $100,000, tú perteneces al 15% de ricos del mundo. 15. Tú eres rico. Este texto es para ti. Si tu patrimonio suma entre $10,000 y $99,000, tú perteneces al 35% más rico del mundo. Para que veas la pobreza que hay en el mundo. Así que este texto es para todos los que están aquí sentados. Y el que está parado. También el de la cámara, ¿me está parado?
Entonces, ¿qué hay que enseñarles a los ricos? Que no sean codiciosos. Que entiendan que su riqueza no es eso que tienen, es Cristo. Y que por lo tanto, lo que tienen, Dios te lo ha dado para dos cosas. Para que lo disfrutes tú y tu familia. No seas tacaño con tu familia, pero tampoco seas tacaño con el Señor. Amén. Veamos, versículo 18 rápidamente. Que hagan el bien. ¿Qué es esa palabra bien? Bueno, aquí la palabra bien, el sentido es ser benéfico, beneficiar a otros. Por ejemplo, en esta iglesia, miren, esta iglesia, al nivel estadístico, esta iglesia es rica. Amén. Sí, claro, es rica. Su patrimonio excede los $100,000. Tenemos un terreno que cuando lo compramos se compró a $1 millón y ahorita el terreno ha de valer unos 7 millones, probablemente 6 millones. Y eso no es de nosotros los pastores, eso es de la iglesia, una fundación sin fines de lucro. Eso jamás se puede traspasar a nadie. A nadie. Eso es de la iglesia. Entonces, si nosotros entendemos que somos una iglesia rica, ¿qué tenemos que hacer? Como iglesia, disfrutar lo que Dios da para nosotros, amén. Amén. Pero, bueno, que pronto esperamos dar una buena noticia de eso. Pero también tenemos que ser generosos. Y yo por eso quiero felicitar de verdad, y lo digo con honestidad, a todos aquellos que, por ejemplo, compran los vales para las canastas que se regalan a los hermanos que tienen necesidad, la canasta del amor que le llamamos. Yo los felicito. ¿Saben ustedes que personas de verdad se sostienen con esa canasta en este momento cuando de verdad no tienen dinero? Porque le han pasado cosas bien inusuales. Y aquí nadie se sienta mal de pedir la canasta, hermano. Nadie. Nadie se va a sentir mal de decir, necesito ayuda. Porque la iglesia para eso también está, hermanos. Amén. ¿Ustedes se han dado cuenta que aquí se vende café en la iglesia, sí o no? ¿Para qué es? Para ir a comprar pupusas después y darle con la comida, ¿verdad? Que ya tengo hambre, ¿verdad? Se nota que me gustan las pupusas. No, es para becar a niños y jóvenes para que estudien en el colegio así, que tal vez no puedan pagarlo, pero que tengan el deseo de estudiar y que tengan buen testimonio. También para pastores que no puedan pagar sus estudios y que estudien esa Reformanda. Esta iglesia es bien generosa. Y le puedo contar otras cosas más que se hacen. Hicimos lo de los juguetes, ¿se acuerdan de la ropa? Mira qué feliz las iglesias, qué feliz lo que se pusieron ellos. Hermanos, para eso son las riquezas. Para que hagas, dice el 18, que hagas ¿qué? El bien. Luego, ¿qué dice? Que sean ricos en buenas obras. ¿Sabe que ahí cambia la palabra? Y ahí el significado es obras que convengan a la gloria de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí tienen un celular? Pues todos, vea, casi me dice pastor, pues todos. Ok, qué bien. Dios te lo ha dado el celular, ¿sí o no? ¿Pero para qué? Para ver pornografía. No, para postear y hacer alarde a los demás desgraciados de la vida, lo que tú estás comiendo, donde tú te encuentras, para que te tengan envidia. Para eso Dios te lo dio, ¿verdad? Dios te lo dio para que lo glorificaras de alguna manera con ello. ¿Cuántos tienen una casa donde dormir esta noche? ¿Todos? Dios te la dio para que ahí, en ese centro, en ese lugar de habitación, maltrates a tu esposa. ¿Para eso Dios te la dio? Para que llore por ti porque tú no llegas después del trabajo a tiempo. ¿Acaso Dios te dio la casa para abusar de tu esposa, para abusar de tu esposo? ¿Acaso esa casa Dios te la dio como un centro de dolor? ¿O para que Él sea glorificado en tu matrimonio? A eso se refiere que sean ricos en buenas obras. ¿Cómo vamos a utilizar lo que Dios nos ha dado? De tal manera que le convenga a la gloria de Dios. Apunten eso, que le convenga a la gloria de Dios. Ese es el sentido de la frase. Y tercero, que tenemos que ser dadivosos y generosos. Eso es que compartimos fácilmente. Por ejemplo, si tú estás delante de un hermano que realmente no tiene para pagar la comida,
pues págasela. No lo pienses, págasela. De verdad te va a dar más felicidad dando que recibiendo. O de repente tú ves que hay un hermano que se llevó la canasta y que de verdad tiene necesidades, pues dale otra. Si puedes, dale. Lo ves en la calle, dale ray. ¿Me voy a entender, hermanos? Ser generosos. Te enteras de un proyecto de la iglesia y pronto te vas a enterar. Sé generoso. Sé generoso. Cualquier proyecto, cualquier necesidad, sé generoso. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Y con eso concluimos. ¿Cuál es el resultado de hacer todo esto? De ser un mayordomo fiel de las finanzas. Versículo 19. Esta es la conclusión de Pablo. Atesorando para sí, ¿buen qué? Esa palabra es importante. Fundamento. Para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Lo creas o no lo creas, lo hagas o no lo hagas, quiero decirte algo. Todo aquel que es generoso con su familia y con la iglesia, es decir, en el reino del Señor, de las finanzas que Dios nos da, está atesorando en los cielos. Y cuando lleguemos allá te vas a dar cuenta de cuántos esos generosos, en palabras financieras, intereses para tu vida, no temporal, tu vida eterna. Acumulemos en el cielo, hermanos. De verdad, seamos generosos en la tierra, acumulando en el cielo. Mire, de verdad, yo algo que le decía a los pastores hace tiempo, a mí me gustaría, ¿saben qué? No pedir ofrendas desde el púlpito. ¿Ve que lo hemos hablado? Que sería bonito no poner en la liturgia la parte de las ofrendas. ¿Sabe por qué? Deberíamos estar acostumbrados a darlas, tanto que ya no es necesario pedirlas. No sé si me va a entender. En Estados Unidos, la gran mayoría de iglesias así son, ya no se piden ofrendas desde hace muchísimos años. En Dominicana hay un par de iglesias que ya no piden tampoco en sus liturgias, porque ya acostumbraron a la iglesia. Ojalá que algún día se pueda acostumbrar a la iglesia a dar tanto que ya no sea necesario pedir. Que siempre, todo el tiempo, ya es una costumbre, es una cultura. El problema es que aquí en El Salvador, si dejamos de pedir, olvídese. Ay, hermano, el salvadoreño es... ¿Cuánto vale la pupusa? $1. No, hombre, ay, $1. Oh, no, máteme si quieres, pero no me cobre el $1. Exagerado que somos, ¿verdad? Deme las 50. No, niño, yo no puedo. ¿Para 95? Pues 5 centavos. Así somos. 3 consejos para terminar. Hermano, ten cuidado de llevar a escasez a tu familia por codicia o por dar sin sabiduría a los demás. Yo esta semana le decía a un hermano que es muy generoso. Fíjense bien, él es muy generoso, pero su generosidad lo lleva a tener escasez en la casa. Y yo le dije, ¿eso que estás cometiendo es un pecado? Porque la Biblia dice que aquel que no provee para los de su casa es que peor que un incrédulo. Y tú no puedes ser muy generoso para los de afuera y ser un gran tacaño para los de tu casa. Como tampoco al revés también es pecado, ¿verdad? Todo para nosotros y nunca ser generoso. Así que es importante. Segundo lugar, hermano, mira a Jesús siempre. El mejor ejemplo de mayordomía fiel es nuestro Señor Jesucristo. Recuerda lo que dice 2 Corintios 8:9, yo lo leo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y somos ricos. Tenemos salvación, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos una eternidad asegurada. Así que ahora, ¿cuál es nuestra misión? A través de los dones, talentos, riquezas, dinero, contactos, finanzas, profesiones que Dios nos ha dado, ponerlos al servicio del Señor y su reino en la iglesia local, en el reino de Dios. Punto. Y a los demás hermanos. Cuando hablo de iglesia local es todos los hermanos. Amén. Y por último, que es importante mencionarlo, si tú estás pasando dificultades realmente financieras en esta mañana, estás aquí, hermano, no temas. Dios te va a proveer como siempre lo ha hecho. Él te va a sostener, hermano. Hermana, Él te va a sostener. Amén. Mira, si Jesús se despojó para salvarte y Él murió para salvarte y para preservarte, ¿no crees que Él te va a dar
junto con la salvación todas las demás cosas? Si lo más difícil ya te lo dio, que es la salvación. Así que, hermano, en medio del dolor, gózate en tu esperanza en Cristo, porque ciertamente Él es el que te provee todos los días. Así que, hermano, porque Jesús es nuestro tesoro, seamos de verdad fieles mayordomos de sus riquezas que Él nos ha dado. Amén. 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 Vamos a orar.